Estamos en la actividad número 11 y ya estuvimos trabajando en las clases anteriores lo que tenía que ver con la adolescencia, con los cambios que se producían. Estuvimos hablando también sobre las relaciones, sobre el noviazgo. Estuvimos hablando sobre ese equilibrio que se intenta buscar en una relación. Y lo que quiero que empecemos a trabajar, en realidad lo empezamos a trabajar ya en la clase anterior, son así como los desafíos que uno va a encontrar en esta etapa que es la adolescencia. Uno de los desafíos es el que vimos la clase pasada, que era el de la presión sexual. Y que quizás a muchos esto les trae incomodidad, quizás a otros no, porque es algo que se charla en casa, que quizás ya están acostumbrados y que se sienten, podríamos decir, libres en ese sentido, pero quizás para otros esto sí trae como cierto cuestionamiento o como un poco de vergüenza, pero me parece que son temas que está interesante poder charlarlos. Y el desafío que vamos a trabajar en esta clase es el desafío o la presión para conformarse. Cuando hablamos de esta presión para conformarse, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Conformarse lo que significa es adaptarse o amoldarse a algo. Miren, yo acá tengo este vaso. Si yo en este vaso, por ejemplo, pusiera agua, el agua tomaría la forma de este vaso. Eso significa conformarse, significa básicamente amoldarse a un molde. Eso quiere decir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros o con nuestra vida? Nosotros vivimos en una sociedad y esa sociedad, de alguna manera, sirve como un molde. El problema quizás no es ese, el problema es cuando nosotros nos dejamos moldear tanto o tomamos tal forma de la sociedad que muchas veces nos lastimamos porque no encajamos con esos parámetros. Y esto no tiene que resultarnos angustiante o triste, porque básicamente cada uno tiene diferentes intereses, su personalidad es distinta, su figura física es distinta, y quizás la sociedad nos plantea una personalidad, una figura o podríamos decir un estereotipo que tiene que ver con lo físico que no encaja con nosotros. Y quiero que hablemos un poco sobre esto. De alguna manera la sociedad lo que trata es de ajustarnos o que nosotros nos ajustemos a ese molde. Eso quiere decir conformarnos. Ahora la realidad es que la sociedad, para lograr eso, usa también de alguna manera algunos mecanismos. Por ejemplo, utiliza el miedo al rechazo o el miedo a la exclusión. A veces nosotros por no quedar mal o quedar como los bichos raros o que nos vean así como que somos distintos o distintas al resto, muchas veces fingimos ser alguien que no somos, fingimos hablar como alguien que no somos o hasta fingimos intereses que quizás no tenemos. Esto no puede pasar quizás siempre, pero a veces tal vez nos pasó o quizás sabemos de alguien que hace esto porque no sabe cómo encajar o porque tiene miedo a ser rechazado o porque tiene miedo quizás a ser diferente. Y particularmente me parece que está bueno ser diferente y que no está bueno siempre ser, ¿no?, como el agua que pasaba en este vaso, que se amolda rápidamente y que termina tomando esta forma. Y si yo tengo 40 vasos como estos, cuando les ponga agua va a pasar siempre lo mismo, va a tener siempre la misma forma. Y me parece que justamente lo rico de la sociedad es que cada uno es distinto, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, todos somos diferentes. Y dijimos que la sociedad usa este miedo quizás a sentirnos diferentes y a sentirnos rechazados. Y el tema es cómo hace la sociedad para lograr esto. Va utilizando diferentes mecanismos o diferentes recursos. Por ejemplo, el recurso de nuestra mente. La sociedad de alguna manera trata de que nosotros pensemos como ella piensa. Y muchas veces la sociedad, hablo del entorno, ¿no? De todos, va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y si nos ponemos a mirar muchas de las cosas, inclusive muchas de las leyes quizás, van en contra de lo que Dios quiere. Pero si pensamos un poco más allá de eso, la realidad es que cuando nosotros vemos algo o escuchamos algo, esas cosas quedan de alguna manera en nuestra mente. Y cuando en nuestra mente nosotros las vamos tomando como válidas, es mucho más fácil quizás que las podamos practicar. Fíjense en esto, por ejemplo. Cuando uno mira en las publicidades, en diferentes publicidades se ven los estereotipos, ¿no? Los estereotipos que tienen que ver con, por ejemplo, la figura femenina, que tiene que tener curvas marcadas, que tiene que tener cierta altura, que tiene que tener, por ejemplo, no sé, un peso bajo. Bueno, todas esas cosas, quizás sin darnos cuenta,
se nos van metiendo y van pareciendo como naturales y van pareciendo como que ese es el modelo de verdad. Y la realidad es que no es así, porque todos tenemos cuerpos diferentes, genética diferente. Otro aspecto podría ser el del lenguaje. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que también está en la Biblia y que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo pensaba en esto antes de armar el videito este, ¿no? De la abundancia del corazón. La abundancia del corazón que sería de todo lo que hay en mi corazón. Ahora mi corazón, ¿qué es lo que tiene? Y lo que yo escucho, lo que yo leo, lo que yo veo, lo que yo hablo con otros, cómo estoy emocionalmente. Y según todo eso que hay en mi corazón es lo que voy a decir. Vieron que a veces hay personas que, por ejemplo, todo lo que dicen es siempre a la defensiva. Y bueno, quizás en su corazón están pasando un montón de cosas, que esta persona se siente mal, se angustia, quizás tiene cierta timidez. Entonces, por eso quizás es que está de esa manera a la defensiva. Hay muchas personas que son muy positivas y que de repente a uno le gusta estar con estas personas porque siempre tienen una mirada distinta de la vida. Y eso saben por qué es, porque quizás escuchan a otros que hablan de forma positiva, porque seguramente leen cosas positivas, porque seguramente viven una vida de esa manera positiva. Pero este lenguaje, esto que estamos hablando, de que la abundancia del corazón habla la boca, me parece interesante porque a veces nosotros, en cada ámbito en el que nos desarrollamos, vamos cambiando nuestro lenguaje y nuestra forma. Si estamos en la escuela, hablamos de una manera y nos relacionamos de una manera. Si estamos en mi casa, hablamos de una manera y nos relacionamos de una manera. Si estoy con mis amigos, otra. Si voy a la iglesia, otra. Y la realidad es que Dios no quiere eso para nosotros. O por lo menos también pienso yo que eso de alguna manera no nos hace auténticos, porque eso significa que tengo que ser una persona acá, otra persona en este ámbito, otra persona en este otro ámbito. Y la realidad es que nosotros deberíamos ser todo el tiempo esa misma persona. Y esta es una de las cosas que nos llevan a reflexionar o a pensar. Y otra de las formas en la que la sociedad trata de irnos amoldando, ¿no? A ese molde o a ese recipiente, podríamos decir, tiene que ver con nuestras acciones. Como dijimos antes, cuando uno en su mente acepta algo o lo toma como válido, justamente después nuestras acciones van a ser mucho más fáciles de poder llevarlas a la práctica. Y esto tiene que ver, por ejemplo, lo habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Por ejemplo, con el tema del sexo, que yo les decía a ustedes que en muchas series, en muchas películas, en muchas publicidades, se ve como algo normal esto de poder tener relaciones antes del matrimonio, cuando uno está de novio, o quizás sexo ocasional. La realidad es que uno lo ve y lo ve en la publicidad y lo ve en la serie y lo ve en la película y se ve en tantos lugares que en nuestra cabeza termina pareciendo como que, ah, sí, bueno, esto es lo más normal del mundo, o sea, todos lo hacen, porque yo no lo voy a hacer. Y eso es lo que va haciendo la sociedad de a poco con nosotros. Quizás el sexo, quizás el lenguaje, quizás, no sé, los estereotipos como hablábamos antes, pero hay un montón de cosas que de a poco vamos encajando en ese molde de la sociedad. Y no nos vamos volviendo más auténticos, sino que al contrario, dejamos de ser originales y dejamos de ser esa pieza valiosa que Dios diseñó. Cada uno de nosotros tiene una forma de sentir distinta, cada uno de nosotros tiene un aspecto físico distinto, cada uno de nosotros tiene una personalidad, distinta, intereses, preferencias distintas. Y como les decía antes, me parece que esto es lo que nos enriquece como sociedad. Imagínense que si todos fuésemos como este vaso y si todos fuésemos como el agua esa que entra en el vaso, qué aburrido sería, como siempre se escucha, ¿no? Pero pensemos de verdad en un ratito en eso. Realmente sería aburrido, porque todos pensaríamos igual, todos sentiríamos igual, no habría variedad y me parece que esa variedad es la que nos enriquece, la que nos hace justamente diferentes. Y para trabajar con esto de la presión para conformarse, hay un ejemplo de la Biblia que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con un grupo de chicos, un grupo de jóvenes, podríamos decir, quizás un poco más grandes que ustedes, qué sé yo, entre 18 y 25 años, imagínenselos. Y estos chicos dice que vivían en una sociedad, que era la sociedad de Israel, del pueblo de Dios. Pero estos chicos fueron sacados de esta sociedad porque dice que ellos conocían todas las leyes de ese tiempo, conocían las tradiciones de ese pueblo, pero fueron llevados a otro pueblo. Y en este otro pueblo, imagínense que es como que nosotros vivamos en Argentina y de repente nos lleven y, no sé,
Empecemos a vivir en Bolivia, en Paraguay, en Estados Unidos, en Venezuela, en Australia, en el país que se imagine. Pero cuando uno va a vivir a otro lugar, obviamente que las costumbres cambian, obviamente que las tradiciones cambian, las comidas cambian, hay un montón de cosas que cambian. Y la realidad es que a estos chicos les pasó esto. Vivían en una sociedad, vivían con determinadas costumbres, con determinadas tradiciones, con un formato de familia quizás distinto, con hábitos diferentes, hasta inclusive con una rutina diferente. Pero de repente van a otra sociedad en donde tienen que de alguna manera confrontarse. Y el desafío que vamos a notar ahora nosotros es si estos chicos se amoldaron o no se amoldaron a esta sociedad, si mantuvieron o no sus convicciones. Y yo quiero que ustedes se fijen bien todas las situaciones que estos chicos pasaron, inclusive Daniel, que en este caso no vamos a tomar el caso de Daniel, sino que vamos a tomar el caso de 3 amigos de Daniel. Pero Daniel también fue un caso particular. Y miren, les cuento un poquito para que entremos más o menos en detalle. Daniel, por ejemplo, durante un tiempo, una de las leyes que se había hecho era de que nadie podía adorar ni orar a ningún dios o a ningún hombre que no fuera el rey. Y Daniel, justamente, había crecido dentro del pueblo de Dios. Entonces Daniel, a quien oraba o a quien adoraba, era simplemente o siempre a Dios. Tal es así que la ley decía también que aquella persona que no lo hiciese iba a ser arrojada a un foso de leones. Obviamente que no iba a salir viva. Y la realidad, ¿saben cuál es? Que Daniel dice que él siguió orando como lo hacía siempre. Y no solo que siguió orando, sino que dice que Daniel lo hacía con sus ventanas abiertas, o sea, para que el resto lo pudiese ver. No se escondía de esto. Y personas que justamente estaban todo el tiempo mirando a ver lo que hacía Daniel para ver cuándo pisara el palito o cuándo fallara o cuándo hiciese algo, porque dice que Daniel había hallado como gracia en los ojos del rey de ese momento. O sea, el rey lo quería y lo veía como una persona muy sabia, muy preparada, muy capacitada. Y vieron cómo es todo, como siempre. Aparecen personas que sienten envidia, que se sienten así como que me va a robar el puesto o el lugar. Bueno, lo mismo pasó en el tiempo de Daniel. ¿Y saben qué? Lo vieron a Daniel orando, cuando la ley ya estaba hecha. Y sin embargo dice que Daniel dijo que sí, bueno, yo sí estaba orando porque es lo que yo hago, es al Dios al que quiero servir. ¿Y saben qué? Finalmente dice que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y cuando lo tiran a ese foso de los leones, el rey le dice que si de verdad ese Dios que él creía existía, que entonces que lo pueda salvar de los leones. La historia se las voy a dejar abierta, quizás lo pueden buscar, pero yo lo que me quiero quedar es con esto, con las convicciones que Daniel tenía. Y no sé, yo pienso siempre en esto, ¿no? Si estuviese en el lugar de Daniel, yo haría lo mismo. No sé, surge un poco de miedo. Quizás a ustedes les pasa lo mismo. De pensar de que, uy, ¿qué pasaría en mi familia y mi vida y mis sueños y mis proyectos? Y bueno, un poco los que creemos en Dios nos pasa esto. De que confiamos tanto en Dios que sabemos que Dios siempre va a estar para nosotros y que no nos va a fallar, no importa la situación. Pero quizás es verdad, nuestra mente, nuestro corazón es humano y muchas veces aparece el miedo, la duda, la incertidumbre, la inseguridad. ¿Será que de verdad Dios va a estar? ¿Será que de verdad Dios me va a acompañar? ¿Será que de verdad Dios existe? Miren, hay un montón de ejemplos en los que nos muestra que sí. Y en este caso, de la historia que ustedes van a ver, estos 3 amigos que también fueron de Daniel, también pasaron por una situación muy difícil. Y quiero que ustedes vean qué pasa con las convicciones de ellos. Y lo que quiero que también es que reflexionemos nosotros. ¿Dónde quedan nuestras convicciones? ¿Dónde quedan nuestros valores? ¿Dónde quedan nuestras ideas? ¿Dónde quedan nuestros sueños? Yo les propongo que pensemos un poco en eso, en si la sociedad de alguna forma nos va moldando tanto que nuestras convicciones es como que por momentos tambalean, que nuestros valores tambalean. Seamos firmes en las decisiones que tenemos, en los valores que nos enseñaron. Me parece que es fundamental en este tiempo recordar eso, las convicciones y los valores, porque eso verdaderamente nos va a llevar por un buen camino. Así que les propongo esto de poder analizar esta historia, poder conocerla, pero también reflexionar sobre lo que les pasó a estos chicos. Porque en definitiva eran jóvenes, tendrían entre 18 y 25 años. Así que me pareció una buena historia para que nosotros también podamos tomar como ejemplo. Así que tema de esta clase, la presión para conformarse. Veamos si entonces ellos se conformaron o no lo hicieron.